Level up. Hello, Level up. hello. Level up, level up, level up. Level Hello. Hola, hola, mi gente. Cuente todo y no se guarde nada. Estamos tomando agua. Un calor del coño, el polvo del Sahara está aquí. ¿Tú sabes? Pero hasta aquí está el polvo de Sahara, parece, porque si por Yo, calores yo no me explico. estamos en las 2 semanas de calor. Ahora está lloviendo. Ah, sí, bueno. Aquí llovió también. Yo creo que... Ah, sí, llovió esta mañana. Qué calor. ¿Qué vamos a Ay, sí, grabar? qué calor, qué Un calor. patreo. No, todo es un Bueno, patreo. no. No, señores, esto es nuestra entrega semanal. Hoy les Ok. vengo con un casito corto, un casito latino, y es el caso, la verdad es que yo no sé cómo llamarlo. Yo tuve dificultad para ponerle como el título y el título se lo pondrá yo él de acuerdo a lo que él crea luego de que hagamos el episodio. Pero este episodio es, o sea, yo lo voy a titular el caso del profesor Esteban Canchola, aunque no quiero dejar de lado la víctima en este caso, que fue un niño de 10 años de nombre Martín Damián. Pero ustedes se van a dar cuenta porque lo estoy tocando como el caso de Esteban Canchola. Este es un caso que se desarrolló en Mexicali, Baja California. Y en los últimos días ha habido mucho debate en las redes sociales, mayormente en los canales de habla hispana y en las comunidades del sector educativo por este caso. Porque Es nuevo un, sería ahora. en el caso se inició en el 2023. Recientemente hubo un hallazgo legal y es lo que le ha dado más movimiento al caso. Les cuento, Esteban Canchola es un profesor de más de 10 años de experiencia de escuela primaria en Mexicali. Él, antes de ser profesor, se dedicaba a ser coach de fútbol americano y pues esto le generó pues el aprecio de la comunidad estudiantil, eh, que a raíz de su involucramiento en este caso han mostrado su apoyo. O sea, para los que les gusta el TikTok, TikTok está lleno de testimonios de sus estudiantes hablando de lo buen profesor que es y bueno, padre de 2 hijos y bueno, hombre de familia, ¿no? Todo normalito. Padre de familia, pero Pues no chofer de carro público, ¿eh? sí, no, no roban ni tampoco roban motores. Pero perdón, Esteban, el profesor Esteban Canchola, estaba dando clases en la escuela primaria Eucario Zavala Álvarez. Y el día 30 de octubre del 2023 su vida dio un giro que él nunca se imaginó. Resulta que este día él estaba asignado a las clases vespertinas de esta escuela. La escuela daba clases en la mañana y también tenía un horario vespertino. Las clases vespertinas iniciaban a la 1 de la tarde. Eh, y el profesor, por ende, pues iba a la escuela y tenía sus obligaciones como profesor a partir de la 1 de la tarde. Sin embargo, ese día él llegó un poquito más temprano para ir avanzando pues su clase, como todo el mundo. O sea, él llegó más temprano a su trabajo y estaba programando su currículum antes de que iniciara la clase de esa tarde. Al igual que el profesor Canchola, unos niños también llegaron temprano ese día. Uno de estos niños fue el alumno Martín Damián, de 10 años. Martín Damián, sus padres lo dejaron en la escuela a eso de las 12:30 de ese día. Y bueno, como mucha gente, o sea, tú entras a la escuela a cierta hora, pero tus papás te dejan a la hora que te pueden dejar. Y cuando suena el timbre, pues tú vas a la escuela. Adelante. Sí, incluso, bueno, nosotros mismos a veces nos dejaban temprano porque, ¿verdad? Esa era la hora que se podía. Pero me llama mucho la atención de entrada, y tú que lo estás diciendo es por algo y te especificando estas horas de llegada Ujú, es por ujú, algo. ujú. Claro, claro, claro. Pero entonces, ¿a qué hora empieza mi responsabilidad como profesor, Mari?
Así es, sí, esto es parte, muy, como dice Joel inmediatamente se la llevó, es parte importante, por eso lo estoy mencionando. Pero bueno, a Martín lo dejan sus padres ahí a las 12:30, Martín está pues jugando fútbol, hay otros niños ahí, y pues aparentemente poco antes de que inician las clases, que iniciaban a la 1, Martín sufre una caída, un golpe en la cabeza. Te escucho, tengo que cerrar esta ventana. Sí, pues nada, les cuento que en este momento pues vamos a saltarnos exactamente lo que pasó, se lo voy a decir un chin más adelante para continuar con el día de Martín, ¿no? Martín está jugando aparentemente al fútbol, tiene una caída, un golpe, poco antes de que iniciara el timbre suena a la 1 de la tarde y Martín se reporta a su aula con el profesor Canchola. Todo bien, todo normal, sin ninguna queja, de acuerdo al profesor Canchola, él da su clase normal. A las 2 de la tarde es la hora de almuerzo de estos niños. Entonces a esa hora, pues los niños pasan al comedor y bueno, y todos tienen su almuerzo. Martín, el niño, fue a comer normal, sin presentar ningún signo de nada, hablando con sus compañeritos e interactuando normalmente. Luego de la comida, no sé si van a la clase de nuevo, pero es una clase muy interrumpida porque a las 3 es el recreo. O sea, ellos entraron a la 1, a las 2 están comiendo y a las 3 tienen un recreo. Porque el Y almuerzo nada, no es el recreo. no es el recreo. Y si es el recreo, ese recreo dura muchísimo tiempo porque el Pero almuerzo no es a se las da. 2 de la tarde. Ahí no se da clase. Gracias. Pero bueno, el caso es que Martín va a su recreo también. Perfecto, juega con sus compañeros, todo bien. Y de recreo regresan a eso de las 3:30 de la tarde. En este momento, cuando regresan del recreo, Martín le informa al profesor Canchola que él tiene un dolor de cabeza terrible y que eso ocurrió, que él estaba experimentando ese dolor desde que él tuvo este accidente un poco antes de empezar la clase. El profesor Canchola habla con él y Martín le dice que él estaba jugando fútbol y que se cayó, que tuvo una caída eh, y ¿Qué hora bueno, se lo que dijo, él perdón? estaba 3:30 de la tarde más o menos y que él estaba experimentando este dolor de cabeza. El profesor inmediatamente lleva a Martín a la enfermería, notifica al padre de Martín sobre esta situación y activa lo que se llama el seguro escolar. Eso es parte del protocolo escolar, donde cuando hay una queja o algo, pues se documenta esto y de la misma escuela te envían a una clínica que es pagada y cubierta por el seguro escolar. A que lo mandaron a una clínica inmediatamente, el profesor dio todo. Bueno, el profesor dio todo y él lo mandaron a la clínica, pero él no lo mandaron a la clínica directamente o sea, el colegio no lo transportó a la clínica, sino que su padre fue a buscarlo, porque a su padre se le informó. Tan pronto el profesor recibió esa notificación, levanta su reporte, activa el protocolo y el seguro escolar, se están haciendo las llamadas del lugar y la primera llamada, por supuesto, es a los tutores de Martín y el padre se apersona a la escuela a buscar a su hijo y le dan su papelito para que vaya a la Clínica de Especialidades Internacional de Mexicali, que es una clínica particular privada que forma parte del seguro escolar. El papá de Martín llega encojonado, que qué fue lo que pasó, que quiénes son los culpables, que le den los nombres, que hay un tema de bullying en esa escuela y que lo tienen harto porque a Martín no es la primera vez que le pasa una vaina. Le dicen, caballero, cálmese un poco, vamos a llevar al niño a darle la atención médica que él necesita, todo bien. Martín sale del colegio con su papá, caminando, sin ningún signo, aparte de su queja de que tenía esa molestia, ese dolor de cabeza, pero sin ningún otro signo visible eh, de una lesión. Su padre va con Martín a la clínica de especialidades internacional de Mexicali y llegan a la clínica a eso de las 4:55 de la tarde.
En la clínica hay versiones contradictorias de lo que ocurre en la clínica, pero el padre de Martín informa que al ellos llegar a la clínica, Martín comienza a vomitar en forma de proyectil e inmediatamente lo pasan a una habitación y le ponen una inyección que la enfermera le dice al papá de Martín es para controlar esa náusea y ese vómito. Va un especialista, lo ve, les toma los signos vitales, todo bien. Y una hora después, sin hacerle ningún tipo de pruebas más allá de una observación y de esa inyección que le dieron, No me lo hagan. a Martín le dan de alta con un diagnóstico de traumatismo cráneoencefálico leve. Ya yo estoy encojonado. Gracias. Y según el papá de Martín, Martín vomitó no solamente al iniciar, sino que al momento que le dieron de alta, le había vomitado 3 veces ya en la clínica. Pero no se le hizo ningún tipo de prueba, se le dio de alta con su papelito de que si hay algún otro signo grave, pues lo traen, ¿no? A medida que cayó la tarde, pues Martín presentó vómitos nuevamente en su casa. O sea, bueno, cuando él llega a su casa, él estaba mejor, porque aparentemente la inyección lo había calmado el tema de los vómitos. Entonces llegan a su casa, el papá dice, bueno, parece que el muchacho está mejorando, todo bien, pero al caer la noche, pues él comenzó con vómitos persistentes en la madrugada y perdió el conocimiento. En ese momento sus padres lo trasladan a otra clínica, que creo que las siglas son IMSS, y en esta clínica, pues en poco tiempo se le diagnostica con un traumatismo cráneoencefálico severo, un TCE, que finalmente lo lleva a una muerte cerebral. Y varios días más tarde, creo que el 3 de noviembre o el 5, no tengo ahora, se me han mezclado las fechas, Martín fallece a consecuencia de este traumatismo encefálico. Tras la muerte de Martín, obviamente, el papá comienza a llamar a la escuela, comienza a investigar qué fue lo que pasó, a pedir que se le dé el informe del niño, porque el papá se entera que hubo, o sea, hay reportes de algunos niños de que lo que le pasó a Martín fue que uno de los niños le metió el pie jugando fútbol para que se cayera. Otros reportes dicen que él, cuando se cayó, un niño lo pateó en la cabeza. ¿Cómo? Y pues recibió ese golpe contundente. ¿Y esas 2 versiones no fueron investigadas? Bueno, fueron investigadas de manera muy pobre. El caso es que el papá de Martín pues va a la escuela, llama a la fiscalía, mueve todas las influencias. Todo en México, ustedes saben, tenemos unos sistemas similares que los de la República Dominicana. Y bueno, se apodera de sus abogados y pone su querella inmediatamente, diciendo que el responsable principal de esta tragedia es nada más y nada menos que el profesor Esteban Canchola. La Fiscalía General del Estado de Baja California abre una investigación. Y la investigación se centra en el profesor Canchola. La investigación es por lo que se llama el delito de omisión de auxilio. Esto me llama muchísimo la atención. La omisión de auxilio es un delito tipificado en el Código Penal, donde básicamente se tipifica cuando una persona, estando en la posibilidad de hacerlo, no presta auxilio a otra que se encuentra en peligro o desamparo, y si esta persona no está en la posibilidad de prestar auxilio, pero tampoco da aviso a las autoridades para que brinden asistencia, pues también puede ser responsable de este delito. El delito de omisión de auxilio tiene unas características especiales, y es que
se aplica cuando en situaciones donde la persona que necesita ayuda necesita una ayuda de manera evidente y grave. Y, Ok, pero ya yo estoy encojonado. exacto. Y bueno, por supuesto, las consecuencias pueden variar de acuerdo a la gravedad de la situación, pero las sanciones que dispone el Código Penal para este delito es prisión de 6 meses a 2 años y hasta 100 días de multa, que no sé de qué multa de cuánto, ni mucho menos. Nada, el caso es que la fiscalía le presenta cargos al profesor Canchola, argumentando que él no actuó con la debida diligencia y que no le garantizó la atención médica inmediata a Martín, lo cual contribuyó a es su médico. muerte. Hasta yo quiero saber cómo dice. Él es médico. Él es la niñera. Gracias. Entiendo que, bueno, sí, hay que cuidar a los muchachos, pero él es el supervisor del patio. Él es el coach de fútbol. No, yo estoy grave. O sea, Así es. Yo no Y puedo. por eso fue que yo quise hacer este caso, porque yo me quedé como que, ¿what? Bueno, la fiscalía sostuvo que... De que él no estaba en su horario de trabajo cuando el carajito se cayó. Gracias, Emile. Bueno, la fiscalía se apoyó en la teoría de que el maestro debió de haber acompañado al menor durante todo el proceso para asegurarse que el menor tuviera el seguimiento médico adecuado. El papá de Martín, por su parte, comenzó a averiguar y surgieron varias declaraciones contradictorias sobre cómo y cuándo se le había notificado al profesor Canchola la situación de Martín. El papá de Martín dijo que el niño estuvo llorando por 2 horas y que evidentemente no se actuó a tiempo. ¿Y él quién lo vio llorando? Hay declaraciones encontradas de los mismos niños que estaban alrededor. Los niños, primero se hizo una investigación policial donde algunos niños, no todos, dijeron que ellos le avisaron al profesor Canchola a la 1 cuando la clase empezó, le dijeron que el niño se había caído. Sin embargo, cuando esos mismos niños los entrevistaron en la fiscalía, ellos dijeron que no, que realmente Martín no quería preocupar al profesor Canchola, que él se había caído, que él no estaba como que no se sentía tan mal y entendía que no había que notificar a nadie. Y que de hecho, la primera vez que se le notificó al profesor fue cuando Martín se lo dijo a las 3 y pico de la tarde, a las 3:30 de la tarde. Yo te voy a decir una cosa. Si bien es cierto que lastimosamente, es una lástima en verdad, que los que estaban ahí eran niños. Sí. Y hay que llevarse de lo que dicen. Usted como adulto también tiene que tener 2 deditos de frente y saber que todos esos carajitos viven acelerados, atentos a 70,000 vainas al mismo tiempo, están distraídos con de todo y todos van a tener una versión. Y más si le hacían bullying al pobre Martín, de seguro hay 2 o 3 hablando disparate también para zafarse de responsabilidad. Porque ellos eran niños, pero no son idiotas. Así es. La directora del colegio y obviamente todo el equipo de defensa del profesor Canchola aseguraron que él siguió el protocolo al pie de la letra. Él hizo todo lo que estuvo en sus manos, tan pronto como le notificaron, él activó el protocolo, levantó su reporte, notificó al papá y todo lo que decía el librito que él tenía que hacer. Y estos protocolos no son protocolos establecidos por la escuela, sino establecidos por la Secretaría de Educación de... Un reglamento gubernamental. Exactamente. Obviamente, la defensa del profesor Canchola no se limitó a esto, sino a atribuir responsabilidad a la clínica privada que atendió a Martín, ¿no? Eso porque venía. él se le dio de alta sin realizarle estudios exhaustivos. Eso te iba yo a preguntar, porque el médico que lo diagnosticó mal, que en verdad es el responsable directo de la muerte de ese niño, no está siendo procesado. Bueno, pues te cuento
que según mi investigación, uno de los médicos que figura en el parte médico de este chico, el doctor Cervantes, se dice que está relacionado a un ente muy poderoso dentro del Ministerio Público de Mexicali, y lo cual pues se ha ofrecido como una explicación por la cual ellos tenían que buscar un chivo expiatorio y que de hecho al día de hoy todavía la clínica no ha sido procesada penalmente por ni civilmente por este delito. Ok, que se joda el profesor, el jodido. Exactamente. Como ustedes comprenderán, este proceso fue un proceso que duró aproximadamente 2 años, entre casos penales, audiencias, prórrogas, y bueno, y pues testimonios y demás. Y a principios fue bueno, no a principios, déjame ver, no me acuerdo qué día fue exactamente, pero el juez que presidió este caso encontró al profesor Canchola culpable del delito de omisión de auxilio. Y yo no te lo puedo ni creer. Así es. Y se programó una audiencia de individual. Ellos le llaman individualización de la pena, la audiencia de la sentencia, básicamente, para el 3 de julio del 2025, en el Tribunal del Poder Judicial de Baja California. Esto obviamente, pues, a partir de la declaratoria de culpabilidad, entre ese momento y el 3 de julio, pues este caso se viralizó en las redes por lo inaudito de esta condena, porque como ya les dije, pues tenemos un profesor que aparentemente cumplió todo el protocolo del lugar, un profesor donde hay algunas informaciones, algunas declaraciones contradictorias por parte de niños de menores de edad, donde algunos dicen que se lo informaron al profesor tan pronto empezó las clases, pero luego se retractan de esa información y dicen que no, que realmente que nadie se lo dijo. El profesor, pues, con la noticia de que Martín se lo dice al profesor a las 3:30, cosa que el mismo Martín nunca desmintió, porque recordemos que Martín salió por su propio pie del colegio a las 4 de la tarde, qué sé yo, cuando su padre lo fue a buscar. Exacto, y su no papá fue habló con él sobre el caso. Como que se lo llevaron inconsciente. Exactamente. Entonces esto no fue algo que estuvo en disputa, de que Martín se dirigió al profesor a las 3:30 de la tarde. Y como les mencioné al principio, el tema de que cuando este accidente ocurrió, ni siquiera había empezado el horario escolar. Y no se puede decir que aunque él estaba en las instalaciones de la escuela, pues no se puede decir necesariamente que estaba bajo la tutela de la escuela o del personal escolar. Adelante. Solamente con eso el caso enterito se debió de haber caído. O sea, de ahí no debió de haber pasado. Así es. Sin embargo, estuve escuchando algunas partes legales de abogados locales, porque obviamente yo no ejerzo en México, donde decían que se han visto casos donde sí se han encontrado personas culpables de accidentes que han ocurrido en las instalaciones escolares, aun y cuando técnicamente no hayan empezado las clases. Y también mencionaban que el delito que por ejemplo el hecho de que yo también lo entiendo, el hecho de que tú hayas cumplido con el protocolo establecido no te exime de responsabilidad penal para entonces, el delito de omisión de auxilio. ¿Me voy a caer de la silla? Entonces, no, es que si no te exime, ¿para qué hay un reglamento entonces? ¿Para qué hay un protocolo? El protocolo se supone que también tiene
que estar enfocado a esto, a que no pase esta misma vaina, a librar de responsabilidad a la gente involucrada si sigue un protocolo que para lo que está ahí. O sea, esto es una locura total. Yo me voy. No, eso es correcto. Y realmente parte de la tensión que ha generado este caso se refiere a eso. Es el sector educativo alarmado porque ahora de repente pues vamos a ser responsables penalmente por situaciones donde tú estás haciendo tu trabajo y lo estás haciendo a cabalidad de acuerdo a un procedimiento previamente establecido. Sin embargo, cuando yo vi este comentario de esta abogada, lo tomé desde otro punto de vista y es que si bien es cierto que hay un protocolo, no menos cierto es que si aún tú cumpliendo el protocolo hay una persona que necesita ayuda evidente y tú no le das esa ayuda al nivel que lo exige la ley, yo puedo ver cómo en esa situación el cumplir el protocolo no te exime. Eso es como para evitar que la gente diga de que no, yo cumplí el protocolo, se estaba muriendo, pero el protocolo lo que decía era que hiciera Pero ok, una llamada. yo te voy a Eso decir es una cosa. diferente, pero ese caso no aplica aquí. No, definitivamente no. Es que, oye lo que yo pienso, o sea, está bien. El protocolo. Heavy, qué lindo. Yo cumplí el protocolo, ¿verdad? Y el sujeto está grave, mala todavía. Yo no soy Ujú. médico. Es correcto. Yo, ¿qué voy a hacer? Hacer una traqueotomía. Le voy a hacer un... Le voy a hacer un... ¿Cómo que se dice? Un... Una Un craneotomía. desagüe, una vaina. Sí, Para sacarle líquido. Yo, aquí, Grey's claro. Anatomy en la casa. No, McFarry. En vez de pero McDreamy. es correcto, pero puedes llamar al 911, por ejemplo, ¿no? Pero Es de lo que acuerdo... entiendo yo. Pero de acuerdo a lo que esa gente dice, si se muere como quiere, yo llamo al 911, también es mi responsabilidad. ¿Por qué diablo? Yo creo que no, yo creo que no, yo creo que lo dice en el sentido de como yo lo acabo de explicar. Por ejemplo, si el protocolo se queda corto y tú pudiendo ayudar a la persona o pudiendo llamar ayuda, si es que tú no lo puedes ayudar, porque entiendo que a lo que la ley se refiere es, tú no lo puedes ayudar porque tú no eres Ok, médico. vamos Entonces a tú no le vas a decir meter que... un lapicero en el Ok, cráneo, pero tú tienes que llamar al 911. no es Si por... el pro pe- Sorry, ok. No es por Bueno, falta déjame de... terminar la Sí, idea. termine, termine. Si el protocolo te dice, por ejemplo, llama a la directora, llama al papá, activa el seguro de la escuela y ya, pero el protocolo no te dice, llama al 911 y tú ves que el muchachito está convulsionando y tú no llamas al 911, yo puedo entender que haya una responsabilidad penal bajo ese delito tipificado en ese código. Ahora bien, este no es el caso aquí. Aquí el caso tenía un protocolo y no había ninguna, porque el mismo código que lo leí anteriormente dice tiene que tener una necesidad visible. Ah, No había ninguna necesidad visible, había una queja de un dolor de cabeza y claro, un dolor de cabeza que ya tenía ciertas horas y él activó el protocolo, llamó al papá, lo fueron a buscar y el niño salió por su propio pie. so, ok. Adelante. No, lo que te iba a decir era que más bien ellos tienen que entonces, no sé, utilizar otras palabras, quizás. Porque básicamente lo que está diciendo esa persona entonces es más un tema de hacer la diligencia, no de dar la ayuda directamente. Exactamente, sí, exactamente. Y bueno, eso es parte de lo que pues de las protestas que ha generado esto con el gremio docente. Obviamente hay una preocupación de que ahora hay una posible criminalización al sector, eh, al gremio, por causa de accidentes escolares, Eso, eh, donde... sí, no, dale, dale. diablo. A decir que más de todo lo que soy, porque nada, porque como yo repito, no soy médico, o sea, hubiese sido diferente si él ve la caída y lo hace de una vez. Sí, entiendo que sí, porque si él ve la caída y lo hace de una vez, pues ya ahí él cumplió con todo. Pero yo me lo cuestiono porque al final él no la vio, pero inmediatamente se enteró, hizo el protocolo. Estamos de cierta forma en lo Claro. mismo. Bueno, a mí lo que me parece es que la fiscalía se apoyó en las declaraciones contradictorias de que él lo supo quizás con antelación y no
lo avisó. Llevándose y de dos esperó carajitos. esas horas, Eso no debió pasar llevándose de tampoco. dos carajitos, llevándose del papá. No debió, no. Y como sugerí al inicio, se ha hablado mucho de posible corrupción en la A investigación eso iba porque también. hay un vínculo aparentemente del doctor Miguel Cervantes Saavedra. ¿Puedes tenerlo por seguro que eso se está haciendo para que ese doctor no vaya preso y para desviar la Así atención? es, Escríbelo. así es. Yo espero que si se descubre, el Esteban agarre y demande desde la directora hasta el tatarabuelo del muerto, el carajito muerto. Bueno, pues te cuento que luego de la declaración de culpabilidad del profesor Ganchola, Yo no el puedo. 3 de julio fue la audiencia de la individualización de la pena en el Tribunal del Poder Judicial de Baja California y en el fallo, aparentemente la audiencia duró más de 7 horas en medio de protestas, o sea, Y no era tú para ves decirle tú vas para la cárcel por tanto tiempo. exactamente, habían protestas, o sea, tú ves los videos, mi amor, el gremio, mi amor, entero. Muy bien. Muy Pero bien. como no está solo, Esteban, una cosa así era El que plantel cantaban. escolar. Así es. Y nada, finalmente, pues la sentencia que dictó el juez fue 6 meses de prisión y una multa de 311 pesos mexicanos, me imagino, con el beneficio de libertad bajo caución mediante el pago de una fianza de 2,000 pesos. Adelante. Eso, perdón, amiga, que este caso me tiene. Grave. Y Yo esos seis quedo seca meses. con No, este yo no caso. puedo. Por, e- por eso es que yo no trabajo en eso, de verdad. O sea, porque es que yo no pudiera. Y a mí me llega un cliente como el papá del carajito y yo le digo, no, mi amor, que tú no tienes caso, yo no vas a pasar vergüenza de coger lucha. Ni a mandar una gente presa sin necesidad, yo lo siento. Pero por eso no lo ejerzo, porque voy a pasar hambre. Esos 6 meses de ese señor, que ese señor le imponen, fueron ya, o sea, se lo dijeron como cumplidos, porque tiene 2 años No, esperando. no, pero pasaron varias cosas. Lo primero es que los familiares de Martín habían demandado también, parece que se habían, ¿cómo que se dice? Se constituyeron en actores civiles y habían demandado, puesto una demanda por indemnización de 4 millones de pesos, la cual fue rechazada por el tribunal. Y luego de la sentencia, la defensa solicitó que el maestro permaneciera libre en lo que se llevaba a cabo la apelación, porque por supuesto que van a apelar. Presentándose mensualmente o sea, una presentación periódica básicamente es lo que él va a tener en este tiempo. O sea, que tiene la penalidad de 6 meses, que es la penalidad mínima que dispone el código para este tipo de delito, más esa multa, pero está sobreseída prácticamente hasta tanto se resuelva la apelación. Que obviamente el maestro pues dijo que aunque está agradecido de que no está en prisión, va a apelar porque es una injusticia que se le haya declarado culpable en las circunstancias de este caso. Ya tú sabes, la lectura formal de la sentencia está programada para el día 10 de julio. Así que pues ya les daremos un update, pero no creo que habrá ningún update, simplemente es la lectura pública de la sentencia para confirmar que él mantendrá libertad bajo palabra y van a ver, y quizás comenten algo sobre si deben revisarse los protocolos de actuación del personal docente. Pero como les digo, después de este caso, la fiscalía dio una declaración. Ahora se están lavando las manos como Pilato, diciendo como que, bueno, nosotros teníamos un papel, una función que cumplir, que fue llevar este caso a la justicia. Pero lo hicieron bien mal. La justicia habló, pero todavía no se ha determinado, como que todavía el caso de la clínica sigue abierto, lo estamos investigando, pero no han hecho nada hasta ahora. Cuando realmente a todas luces es un tema de negligencia médica lo que hubo en este caso, no un tema de negligencia por parte del profesor. Con Que no estaba en su horario de trabajo. No estaba en su horario de trabajo, gracias. Ni estaba supervisando ese juego de fútbol entre esos muchachos.
Yo no puedo. O sea que no. Obviamente el No. papá de Martín pues me dio su dolor, por supuesto, no está de acuerdo y se ha declarado mucho sobre el tema de que el niño era objeto de bullying y que Ok. quisiera tener la información de estos niños que quizás lo patearon o le metieron el pie para que él se cayera, que yo creo que al final esa fue lo que dijo Martín, que le metieron el pie para él caerse. Sin embargo, Espérate, Sepangdón, espérate. ajá, El niño con su boca explicó qué fue lo que sí. pasó. Sí, al Ok, papá, porque esos han sido cosas que han salido a cuentagotas, porque el papá cada vez que habla en la prensa dice una vaina nueva. claro, porque él sabe. Entonces, Porque, espérate. Vamos al caso hipotético que le están ajá, haciendo el bullying, porque yo no estaba ahí. También entonces culpa al profesor que le están haciendo bullying. Demanda al no, colegio como institución. exacto. A eso iba cuando estaba mencionando esta parte. Perdona, Dos cosas. La disculpe. primera es que según lo que pude investigar, en México la edad eh, mínima para responsabilidad penal es de 12 años. Estos niños eran niños de entre 10 y 11 años, de modo que no hay nada que la familia de Martín pueda hacer para buscar, o sea, para hacer a estos niños, si Bueno, es verdad, por ejemplo, que nada legal. alguien malintencionadamente le metió el pie o le pateó en la cabeza, ¿tú me entiendes? Si hay una acción, un delito penal que se tipifica aquí, lamentablemente, por cuestión de su edad, no son penalmente responsables estos niños. Fucking Sin embargo, kids. si hay un caso de bullying documentado, entiendo que sí el colegio pudiera tener alguna responsabilidad Claro que sí. civil. Em, Ahora bien, por eso digo documentado, porque volvemos al punto del inicio. Esto ocurrió en el contexto de un juego. Antes de que iniciaran las clases, sí estaban en el territorio escolar, pero esos niños no estaban bajo la supervisión de nadie en ese momento. Es Ni como tienen que que tú estás estarlo en, porque yo no he empezado a trabajar. es como que tú estás en un parqueo de un sitio y ese sitio está cerrado. Entonces, a menos que tú no sufras un accidente por algo que esté en ese sitio, yo no sé cómo tú puedes hacer a ese lugar responsable por eso. Ahora bien, si hay un tema de bullying documentado, pues yo quizás viera un argumento y como quiera me da trabajo porque vuelvo al mismo tema. En ese momento en el que pasó esa situación, no había nadie, no había supervisión de nadie. ¿A quién tú haces penalmente o civilmente No, responsable? pero, o sea, si el Pero bullying es quizás constante y como tú dices si el bullying es documentado, constante, debió quizás haberse puesto en práctica algún protocolo para evitar que esos niños se juntaran o qué sé yo. o, Pero bueno, bueno, y estos todos demandar son al todos colegio. suposiciones, claro, son todos suposiciones, puesto que se enfocaron como siempre en el vínculo más débil de esta cadena, que fue el profesor Canchola. Como les dije, un hombre con más de 10 años de experiencia en el ámbito estudiantil, que según lo que yo pude ver no vi nada, no, tampoco es que hay de que muchísima información sobre él, pero no vi nada de que él tuviera ningún récord previo penal, todo lo contrario. A raíz de esta situación, todo un montón de estudiantes viejos, eh, jóvenes, salido a las redes a dar sus testimonios de cómo recuerdan a ese profesor, que ha sido un profesor muy influyente, que todo bien, que siempre preocupado por sus alumnos, o sea, que realmente un, una gente que, bueno, que hasta si, que si hubiese roto el protocolo, nadie se lo hubiese creído anyway. Pero eso fue lo que la justicia de Baja California decidió realizar. Y bueno, esperemos que el profesor Canchola con su apelación sea exitoso. A mí me da pena por la familia del niño, por supuesto, que Desde luego. sienten que esto no es justicia, quieren buscar un responsable porque la realidad es que hay un responsable. El problema es que el responsable no es el profesor Yo no Canchola. quiero emitir juicios porque yo no tengo hijos, o sea que no quiero decir una barra basada, Ujú. pero es una pena lo que pasó claramente. Es un niño que ya que falleció por algo.
evitable, como tú dices, lastimosamente están acusando a la persona equivocada, porque de que hay un responsable lo hay, pero no es el Claro. profesor. El tema de la familia quiere justicia, pero yo siento que tiene que llegar un punto donde tú también, o sea, si te enseñan las cosas en tu cara, la evidencia, también tienes que echarte un poquito para atrás y pensar como que, loco, espérate. Lo va a dejar Yo ahí, creo que repito, no sí, yo tengo creo que... muchacho. No, yo entiendo que sí, que tú quieres justicia y yo entiendo también que tú le pasa una cosa a tu muchacho y tú demandas no al profesor Canchola, no al profesor Canchola, a la No, escuela, al la gobernador, directora, al a todo gobernador, el mundo, a Miguel Cervantes Saavedra, así al mismo. hospital, a todo el mundo. Pero ese es precisamente mi punto, es a todo el mundo, porque tú no sabes como papá, tú no sabes qué fue lo que pasó. Tú estás tratando de armar en tu cabeza cómo fue que tú llevaste a tu niño a la escuela y tú trajiste a tu niño y tu niño se murió. O sea, yo entiendo eso perfectamente, pero hasta él mismo cuando él habla y te hace todas esas historias, o sea, es como que se cae de la mata. Lo llevas a este sitio, el niño vomita, le ponen una vaina, vomita varias veces y te lo llevan para tu Eso casa. es, tú estabas, exacto. Y Entonces, no te le hicieron ni siquiera un CT scan, no te le hicieron nada. eso es lo que también me Entonces, choca. es como Tú que estabas tú ahí, vas loco. es como que el niño tuvo con el profesor Canchola un promedio de 1 a 3 horas y tuvo en la clínica y contigo las 8 horas siguientes. No, no diciendo que es culpa del papá, pero diciendo que claramente quienes estaban en la mejor posición para ayudar a ese niño eran los miembros de la clínica independiente donde el niño fue a recibir la primera atención y lo mandaron para su casa, aún con los signos de vómito, eh, signo de libro, de contusión, de Gracias. cabeza, Yo un no golpe en soy la cabeza y médico. estás vomitando, tienes que hacerte, no te pueden mandar para tu casa con un Tylenol porque hay que hacerte algo para ver qué fue lo que pasó. No, gracias a Dios, le dice, ponte un chin de Vivapor, eso no es nada. Mentó la flecha. Sí, coño, mira. Uy. Eh, Nada, señores, este Mira, es el yo te del caso. diablo. Me pareció tú sabes, me pareció una injusticia como por los dos lados. Me pareció interesante el delito de omisión de omisión de auxilio y como que todo este manejo de este caso tan extraño. Así que quería traérselos a ustedes. Déjenme saber sus Am, comentarios, sus teorías. a mí ¿A qué teoría se suscriben? me parece una injusticia por el niño en cuanto al universo y una injusticia de que un niño muerto. Ahora, me parecen injusticias con el profesor aquí en el plano terrenal. Claro, Eh, así es. Tú sabes que mi tesis iba a ser de la responsabilidad de los colegios y los profesores en caso de que pasen estas cosas. ¿Qué? Ah, Ay, pero sí. Iba a ser míralo esa. ahí. Yo dije, you know what? No jode con esta gente. Iba a tener que ir al colegio a averiguar vaina. Y tú sabes. Parece que Joel Redé. está tan involucrado porque ya él tenía el material ahí, mi amor, en su cabeza. Yo, honestamente, es que me quilla, loco, cuando quieren, como tú dijiste ahorita, agarrar alma débil y como que hacer un ejemplo con la persona que no. Así es. Así mismo, la verdad es que es una pena y sobre todo, como en este caso, cuando por lo menos parece ser que todo se llevó al pie de la letra, que no hubo mala fe y como quiera se te está culpando. Y no solamente se te está culpando, no se está buscando, no se está haciendo responsable a quien entendemos que tiene más responsabilidad. Entonces, ese es Bueno, el mi, problema. Cuando se juzga al inocente, todo el mundo se queda sin justicia, señores. Esa es la realidad. ¡Pa! Esa es la realidad. Por eso es que los organismos responsables de las investigaciones tienen que tener una mente abierta para realmente buscar la verdad y no simplemente buscar un culpable para cerrar un caso. creo que ese es el Se fallo lo de... merece el profesor y se lo merece la familia de ese niño. Claro, ¿Es cuánto? creo que ese es el fallo más grande de los sistemas judiciales. Correctamente. Querer hacer una investigación para buscar un culpable, no para buscar la verdad. Y Sí lo hemos es. visto en muchos de los casos que hemos hablado aquí, si no Claro, en todos, todo, pasa en la vida real, pasa pero en nada. nuestro día a día, Mira, pasa en gracias, TNT.
Esto estuvo fuerchi. Gracias por este episodio. Fuera del aire te voy a contar algo similar para ver qué es lo que vamos a hacer con eso. Señores, hagan lo propio. Señores. Besos, los Bye. queremos y bye. Si te gustó este episodio, ayúdanos a seguir investigando dejando tu comentario y siguiéndonos en Spotify, YouTube o en tu plataforma de streaming favorita. Tu apoyo nos ayuda a seguir trayéndote los casos más impactantes. Y si te quedaste con deseos de un chin más, únete a nuestra comunidad en patreon.com/popcrimefiles para contenido exclusivo, episodios extra y material inédito. Nos encanta compartir este viaje contigo. Gracias por escuchar y por ser parte de nuestra familia Pop Crime Files. Hasta la próxima.